Amigos, estamos hablando sobre un tema importantísimo para la Iglesia. El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX declara patrono de la Iglesia Universal a San José. El principal documento es lo que podemos llamar Inclintum Patriarca y Quemad Modum Deus, que son los documentos ocupados por el Papa Pío IX para establecer a San José como patrono. El primero, que fue en 1870, con muy pocas letras, resume el por qué San José es el patrono de la Iglesia Universal. Insistimos, porque él así lo hace también, y los demás papas lo han hecho, en que la dignidad de San José le viene el haber sido escogido por Dios desde toda la eternidad, para que él fuera el esposo de María y el padre putativo de Jesús. Por supuesto, no fue un títere, no fue un robot, no fue una marioneta. Tenía la libertad de poder decir sí o no. San José dijo sí a lo que Dios le pidió, no hablando, sino que haciendo. En el documento que se llama Inclintum Patriarca, nos encontramos que Pío IX acoge a San José con mucho amor, con mucha veneración, y nos lo presenta como la única esperanza de la Iglesia en los tristes momentos que está pasando ella, la Iglesia y el mundo entero. Tristes momentos, pero también la única esperanza. Nosotros, amigos, buscamos a San José en nuestras tribulaciones. Tenemos conciencia de que el Papa nos lo pone como la única esperanza. Nos lo pone con una gran dignidad detrás de María, ella y él detrás de Jesús. Y de allí, después de José, y muy distantes, los mártires y los santos. José y María forman una Trinidad, la de la tierra. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad del cielo. A esta última, la gloria; a la primera, la honra. Esa Trinidad terrenal, formada por José, por María y por Jesús, conforman una familia, un ejemplo de familia, pero sobre todo encontramos que es ese hombre a quien el Papa lo eleva a la categoría de patrono de la Iglesia Universal como el jefe. María y Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se someten a la autoridad de José. Vuelvo a repetirlo. Dios, por amor, obedece a José. José manda, Jesús obedece. José manda, María obedece. Por eso es que nos lo recuerda Santa Teresa de Jesús y dice: así como María y Jesús en la tierra obedecieron a José, de la misma manera en el cielo, José sigue ejerciendo esa autoridad. No olvidemos que José y María son los métodos más seguros, más cortos para poder llegar a Jesús, el único y verdadero intercesor entre la humanidad y Dios. Pero cuando las cosas van bien, muchas veces la fe, la esperanza
es olvidada. Pero cuando las cosas se ponen duras, es cuando más se debe de ejercer la fe y nunca se debe de perder la esperanza. El Papa Pío IX nos lo recuerda precisamente en ese documento de Inclintum Patriarca, ese documento donde dice que San José va con dignidad detrás de la Santísima Virgen, que ella es la Madre de Dios, la Inmaculada, que él, el Padre putativo, es un hombre que debe de recibir un trato digno, y al hacerlo, el Papa Pío IX nos dice que al hacerlo patrono de la Iglesia Universal, se hace una justicia a San José. ¿Justicia a San José? Pues el Papa lo que trata de decirnos es que le estamos dando el honor, la preponderancia, el puesto a José como jefe de la Sagrada Familia y sobre todo para poder imitar sus virtudes, y nos lo recuerda de una forma insistentemente machacona. José, la única esperanza, patrono de la Iglesia Universal. Pero el documento Quemad Modum Deus nos dice el Papa que son tristes los tiempos en que se viven. En 1870, nosotros en el siglo XXI, en los primeros 20 años del tercer milenio, podríamos decir que no son también tristes los tiempos que nos toca vivir. ¿Es que acaso la pandemia del COVID-19 no ha socavado los cimientos de la humanidad? Debemos de reconocer de que todo cambió, absolutamente cambió todo, y le cambió a todos su mundo particular. Usar mascarilla, uso continuo de andarnos lavando las manos, guardar la distancia social, el no frecuentar nuestras iglesias, el no poder, los sacerdotes, por la misma situación, atender a los moribundos por el COVID. Todo cambió. Y los momentos son duros. Vivimos atribulados. Hemos vivido con miedo, con temor, angustiados. Pero tenemos la esperanza en José. Ya el padre José María Vilaseca, fundador de la Congregación Misioneros de San José, decía que San José es la esperanza de los que no tienen esperanza. Hoy el mundo necesita esperanza. Volteemos a ver entonces con amor a José. Busquémoslo, porque Él es la esperanza de los que no tienen esperanza. ¿Qué perdemos? ¿Pero qué ganamos? Usted es el que hace la prueba y es el que va a decidir. Pero para mientras, veamos entonces que José está revestido de esa dignidad y que, junto con su esposa, reciben un trato especial en el culto de la iglesia. Después vienen los santos, vienen los mártires, toda esa pléyade que nosotros hemos visto en el santoral católico. Dios, Jesús, María y José. El Papa nos lo recuerda. Y nos lo recuerda porque es necesario que sepamos a quién acudir. Es necesario saber que cuando acudimos no vamos a quedar sin ninguna respuesta.
Esta situación del Papa Pío IX, que le toca vivir la pérdida de los estados pontificios, que le toca recluirse voluntariamente en el Vaticano, le hace meditar y nos lo repite de nuevo en ese documento que Quemat Modum Deus, en lo cual nos recuerda en estos tristes tiempos. Después de la Santísima Virgen María, viene San José, la esperanza de los que no tienen esperanza, el que hace posible las cosas imposibles, porque todo lo puede ante Jesús y ante María. San José debe de recibir ese trato especial, pero también debemos de reconocer con profundo dolor que a pesar de que tiene que recibir ese trato especial, muchas veces nosotros no nos acordamos de él. Por supuesto, el nombre entre los salvadoreños, el nombre más común masculino es el de José. En las mujeres es el de María. San José nos acordamos de él el 19 de marzo, los que saben que es su fiesta. Algún pueblo como San José Villanueva celebra los desposorios de San José el 26 de noviembre. O nos acordamos en la Navidad cuando desempolvamos las figuritas del nacimiento y lo ponemos ahí junto con María, que son los primeros adoradores del Dios hecho hombre. María y José. Pero amigos, si el Papa no lo pone como el patrono, no hay que celebrarlo, no hay que seguirlo, no hay que imitarlo. Es que no es así nomás por lo que lo pusieron. Es para que imitemos sus virtudes. ¿Qué virtudes son las que nosotros en este país debiéramos de imitar de José? Su mansedumbre, su paciencia, su humildad, su perseverancia. Porque el que José le haya dicho sí a Dios actuando, no lo eximió de sufrir lo que le tocó sufrir. Como esposo, no encontrar un lugar adecuado para que su mujer diera luz. Como padre, sufrió al ver al niño retorcerse del dolor, llorar y sangrar en el momento de la circuncisión. Como hombre también, oír las palabras de Simeón que le decía a María: una espada de dolor va a atravesar tu corazón. Como padre y esposo, tener que salir como un bandido huyendo de Israel porque Herodes quiere matar al niño. Como padre, sufrió, su corazón se le rompió en 1000 pedazos cuando se dio cuenta que el niño estaba perdido. Ver que estaba embarazada, Dios le dice: no temas, José. Y José cree lo que le dice el ángel. Y cree porque cree en Dios y le cree a Dios. Y toma a María y se la lleva a su casa. Cuando ve que no hay un lugar adecuado, hace lo que puede con lo que tiene a la mano. Sufre al ver aquella pobreza en que va a nacer su hijo, el hijo de María, el hijo de Dios. Y sin embargo, se alegra cuando ve que los ángeles y los pastores llegan y adoran, alaban al niño recién nacido. Cuando lo ve sufrir en la circuncisión el dolor y ve que derrama por primera vez el Salvador y el Redentor del mundo sangre, José también se alegra porque le toca decir, en la tradición judía, al papá
imponer el nombre. Y le toca decir el nombre que le dijeron que le tenía que poner: Jesús. Jesús, palabra dulce, palabras que no aparecen en la boca de José, pero que indudablemente tuvo que decirla. Mi hijo se va a llamar Jesús. Sufre al oír al anciano Simeón, pero se alegra porque sabía que ese dolor que María iba a pasar era un dolor redentor. Le toca huir, y lo decimos tan fácil, y sin embargo aguantó sol, calor, frío, sed, hambre, inseguridad, las inclemencias del tiempo. ¿Se imaginan ustedes ser el responsable de esa pequeña caravana formada por María, por un niño, un pequeñín, recién nacido, por un burro, el medio de transporte? José, en las arenas calientes del desierto, metiendo sus pies, va cuidando los tesoros más grandes de Dios, que son María y Jesús. Y es José el responsable. La alegría de José al encontrar al niño perdido es indescriptible, rebosa su corazón de alegría. José cuida de Jesús y cuida de María y cuida de la iglesia. Él es el que nos cuida a nosotros como iglesia. Usted que está ahí en su trabajo, en su casa, viendo y oyendo este programa, usted es iglesia. Somos la iglesia. Tenemos quien cuida la iglesia de Jesús, y es José. Y si acaso no lo sabíamos o se nos había olvidado, el Papa en su documento que Quemad Modum Deus nos lo recuerda. La iglesia de Jesús la cuida José, porque él es el patrono. Pero también vemos nosotros otro documento del Papa León XIII, el sucesor del Papa Pío IX, quien el 15 de agosto de 1889 nos regala una encíclica, Quamquam Pluries, en la cual nos pide que veneremos a San José. Nos pide que en nuestras tribulaciones busquemos a San José. Nos pide el Papa León XIII que después del Santo Rosario se rece esta oración que él escribió. Pero también nos recuerda de una forma contundente qué es lo que pasa en el mundo. En ese mundo del 1800 y pico, 1889. ¿Qué era lo que dice el Papa León XIII? Los tiempos son funestos. Las costumbres se vuelven depravadas. La iglesia es atacada veladamente o descaradamente. La iglesia es socavada. La familia es atacada para desintegrarla. Pero también nos dice que los jóvenes, cada día, de una forma atrevida e insolente, tienen puntos de vista que son parte de una secularización. Son atrevidos porque empiezan a cuestionar a Dios, empiezan
a cuestionar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Papa León XIII dice que Jesús es el centro y reafirma lo que decía ya Pío IX: María detrás de Jesús, José detrás de María. Ellos son la Trinidad terrenal. Pero dice que cuando pasan estas cosas en el mundo, cuando se viven estos tiempos duros, funestos y tristes, nos recuerda León XIII que San José es la esperanza de los que no tienen esperanza, que debemos de buscarlo, de que debemos rezar el rosario y que nunca podemos separar a José de María. Y nos recuerda, un verdadero devoto de María tiene que por consiguiente ser un verdadero devoto de José. Lo que Dios ha unido en el cielo no lo puede separar el hombre. Si entendemos que María, José y Jesús son una familia, no podemos ser verdaderos devotos de ella, de la Madre de Dios, y olvidarnos de su esposo. No, nos lo dice el Papa León XIII. Un verdadero devoto de María tiene que ser devoto de San José. Y por eso se encarga de darnos a conocer a San José. Por eso se encarga de decirnos que debemos de buscarlo a Él en nuestras tribulaciones. Por eso se encarga de decirnos que después de haber implorado la ayuda de Dios y de María, buscamos a ti, San José, recurrimos a ti, San José, en nuestra tribulación. Palabras del Papa León XIII. Muchas tribulaciones deben haber sufrido estos papas. Muchas tribulaciones deben haber pasado en esos momentos. 1870 con Pío IX, 1889 con León XIII. Pero yo le pregunto a usted, ¿no estamos también pasando semejantes tribulaciones ahora? ¿No estamos viendo que nuestras iglesias están siendo quemadas, saqueadas y destruidas? ¿No estamos viendo que la familia está siendo atacada? ¿No estamos viendo que se trata de legalizar el aborto? ¿Acaso no son funestos los tiempos que nos toca vivir con epidemias, con pandemias, como lo que es la gripe española en 1917 y ahora en el 2020 el COVID-19? Es que estas enfermedades no han llenado de luto y de desesperanza los hogares en El Salvador y en el mundo entero. No hay empresas que cerraron y los empresarios perdieron su capital y por ende los trabajadores, los empleados se quedaron sin trabajo. ¿No son tiempos duros y funestos y tristes? Pero el Papa nos lo recuerda. El Papa León XIII nos dice: a ti recurrimos, San José, en nuestra tribulación. Usted, amigo, en su tribulación. Nosotros como país en nuestras tribulaciones sociales, políticas, económicas y religiosas, tenemos que acudir a San José. Debemos de recurrir a San José, que para eso el Papa Pío IX lo nombró patrono de la Iglesia. Y nos lo recuerda el Papa León XIII en esa oración que nos pide que recemos después del Santo Rosario. Una oración que me voy a permitir leerlas para que vayamos analizándola. Lo primero que vemos es que nos invita el Papa León XIII a recurrir a San José
en nuestra tribulación. Después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, María, auxilio de los cristianos. Solicitamos tu confiado patrocinio, dice el Papa León XIII a San José. ¿Por qué? Por aquella caridad con que te unió, por el amor con que te unió a la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios. Y nos dice también por el paterno amor con que abrazaste a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Humildemente te suplicamos a ti, San José, vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y que con tu poder, José, y con tu auxilio socorras nuestras necesidades. Ustedes y yo no somos esa herencia con la que Jesucristo adquirió con su sangre. Es que no tenemos necesidades y no estamos pasando por tribulaciones que nos hacen implorar desde lo alto el favor divino a través de San José. ¿Por qué nos pide entonces el Papa que volvamos nuestra mirada hacia Él y le digamos que vuelva sus ojos benignos a nosotros? Porque estamos atribulados, porque tenemos angustia, porque tenemos miedo, porque tenemos miedo. ¿Quién no ha sentido miedo en esta pandemia? ¿Quién no ha vivido en angustia al ver que se quedó sin trabajo? ¿Quién no ha vivido en angustia al ver que perdió el fruto de su trabajo cuando un empresario le tocó cerrar la empresa? ¿Quién no lloró al perder a un ser querido en esta pandemia? Por eso nos pide que con su poder y con su auxilio, San José socorra nuestras necesidades. Pero también pide, protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesús, la familia. Esa familia que debemos defender usted y yo. Esa familia que está en nuestra Constitución como el célulo de la sociedad. Esa familia que está siendo atacada inmisericordiamente en todos lados y de diferente manera. Defendamos la familia. Y si nosotros no tenemos la capacidad y la fuerza necesaria para defenderla, busquemos entonces al que providentemente Dios escogió como jefe de la familia y pidámosle a Él su ayuda. Pero el Papa León XIII va más allá cuando nos dice a nosotros en esta oración que se debe de rezar después del Santo Rosario, especialmente durante el mes de mayo y octubre. Dice que aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. La palabra corrupción está en la boca de todo el mundo, en todo el mundo. El error, ¿cuántos errores no estamos ahora nosotros en este momento viendo que atacan a la humanidad? Pero también el Papa León XIII nos dice que debemos de luchar contra el poder de las tinieblas. Si no reconocemos que hay tinieblas, no podemos luchar contra algo que nosotros no creemos que existe. Y el Papa León XIII en esta oración nos lo recuerda. Pero también nos lo dice el Papa, que así como libró la vida del niño Jesús de la muerte a manos de Herodes, nos libre a nosotros de los peligros, de la muerte, del hambre, del miedo, de la angustia. Que nos cuide de toda adversidad y que nos ayude con su patrocinio perpetuo
a vivir santamente y morir piadosamente. Amigos, esta es la oración con que termina León XIII, la encíclica Quamquam Pluries del 15 de agosto de 1889. No olvidemos, fijémonos, Pío IX y León XIII establecen documentos pontificios, enaltecen a José y lo nombran patrono de la Iglesia en fechas marianas, en el dogma de la Inmaculada Concepción y en la fecha también de la Asunción. Esperen nuestro programa próximo para seguir hablando sobre el patronazgo de San José. Gracias, amigos, por su fiel sintonía a TVK.